Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje para aprender verbos irregulares en inglés. En nuestra primera entrega aprendimos sobre cómo memorizar este tipo de verbos y era justamente clasificar los verbos en grupos más pequeños, sobre todo aquellos que seguían un mismo patrón. Hoy te voy a dar a conocer nuevos grupos, así que si estás listo, comencemos. Los verbos que pertenecen al grupo 8 son los verbos que terminan en D en presente simple. Esa D cambia a una T en pasado y en pasado participio. Y estos son los verbos que pertenecen a este grupo. Los verbos GHT son los verbos que pertenecen al grupo 9 y son justamente los verbos que llevan GHT al final en pasado simple y pasado participio. Fíjate en el verbo buy. El pasado es bought y el pasado participio también es bought. Ambos llevan una GHT al final. Y lo mismo ocurre con estos verbos. Los verbos del grupo 10 son los verbos IND. Esa IND que se encuentra en presente simple en los verbos cambia a OUND en pasado simple y pasado participio. Observa el verbo find. Cambia a found en pasado simple y pasado participio. ¿Notaste cómo esa IND cambió a OUND? Lo mismo ocurre con estos dos verbos. Los verbos del grupo 11 son los verbos OW. Esa O cambia a una E en pasado simple y luego cambia a una O en pasado participio y además le añadimos una N. Observa el ejemplo del verbo blow. Mira ahora cómo cambia en pasado y ahora en pasado participio. Y lo mismo ocurre con estos verbos. Los verbos del grupo 12 son los verbos que terminan en N o en L. Ahora bien, esta N o L cambia a una T en pasado simple y en pasado participio. Observa el ejemplo del verbo smell. Mira cómo cambia en pasado simple y ahora en participio. Y lo mismo ocurre con estos verbos. Los verbos que pertenecen a este grupo son los verbos come. El truco realmente es sencillísimo porque el presente y el participio son exactamente iguales. Lo único que cambia es la O de come a A. Observa el ejemplo del verbo become. El pasado es became y el pasado participio es become. Así tal cual como estaba en el presente simple. Lo mismo ocurre con estos dos verbos más. Los verbos del grupo 14 son los verbos I, pero en inglés se pronuncia A, como say, pay o lay. Ahora, esta A-Y cambia a I, D en pasado simple y pasado participio. Observa cómo queda el verbo say. Y lo mismo ocurre con estos dos otros verbos. Los verbos que pertenecen a este grupo no siguen un patrón definido como los anteriores, pero sí tienen una particularidad y podemos sacarle provecho. Estos verbos tienen la misma forma en pasado simple y pasado participio, de manera que lo único que tienes que hacer es aprenderte la forma presente y la forma pasada simple. Automáticamente te estarás aprendiendo el pasado participio. Y estos son los verbos que pertenecen a este grupo. Los verbos del grupo 16 son los verbos perfectamente irregulares, porque las tres formas, es decir, presente, pasado y pasado participio son totalmente diferentes y estos son los verbos que pertenecen a este grupo. Y es así como finaliza nuestro viaje para aprender los verbos irregulares en inglés. Espero hayas encontrado útiles estos trucos. Sigue practicando y pronto los dominarás. Y si deseas la guía completa de cómo memorizar los verbos irregulares en inglés, dirígete a la descripción de este video, dale clic al enlace y adquiere nuestro ebook Aprendiendo verbos irregulares en inglés con trucos. Nos vemos en una próxima entrega.